Pues la bolsa de Nueva York ha abierto con fuertes ganancias. El Dow Jones ha subido un 1,5% en los primeros compases de la sesión bursátil neoyorquina, y todo a muy pocas horas de las elecciones en ese país que decidirán si el republicano Trump o la demócrata Clinton dirigen lo que es la primera economía del planeta. Eso en Wall Street, y en Europa las subidas se acercan hoy al 2%. Hoy, último día de campaña, los sondeos en Estados Unidos siguen ajustados entre Hillary Clinton y Donald Trump. La candidata demócrata parece ser una ligera ventaja, pero nadie le asegura la victoria, y estas últimas horas son sin duda decisivas. El dólar se anota subidas significativas respecto al euro, la libra y al yen, y deja atrás las caídas de los últimos días. ¿Qué tal, señores? Estamos en tiempo que dedicamos todos los días, de lunes a viernes, aquí hasta las 6, para hablar de economía y mirando un día más hacia Estados Unidos. Dicen los analistas estadounidenses que esta campaña electoral es la más enloquecida que se ha conocido, por lo menos desde 1968. Los bancos de inversión auguran caídas de los mercados entre el 10 y el 13% si es que llega a ganar el candidato republicano. Desde luego, la semana pasada ya tuvimos atisbos de esos miedos en los mercados. De las elecciones en Estados Unidos y de otros temas de la actualidad económica hablamos hoy con Antonio Núñez, que hemos invitado. Es, entre otras cosas, autor de un último libro, El líder ante el espejo, claves para la alta dirección. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes, muy bien. Muy buenas tardes, un placer saludarte. Bueno, vamos a aprovechar ya que estás aquí para hablar de tu libro, para antes que comentar uno de los asuntos que no pueden pasar por alto en la actualidad económica, como es las escasas horas que nos separan de conocer quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Vimos la semana pasada que los mercados estaban muy nerviosos cuando salieron esos nuevos emails que puso sobre la mesa el FBI, que está investigando. Ahora parece ser que se han relajado una vez que se dice que no son en principio constitutivos para abrir un proceso judicial. Lo dijo el FBI este fin de semana. ¿Cómo ves tú el asunto? El asunto es complicado porque estamos ante dos candidatos. Hillary no entusiasma. Yo tuve la oportunidad de estar un año en Estados Unidos viviendo la primera campaña de Obama y puedo decir que sigo muy de cerca la política norteamericana, y cuando hablas allí con empresarios y con dirigentes de ese país, la constatación es que Hillary Clinton no entusiasma y Donald Trump da miedo. Entonces estamos entre dos candidatos y ninguno es especialmente recomendable para las compañías, para las empresas, pero uno de los dos tiene que ser el candidato, por lo cual está muy ajustado. Dices, ninguno de los dos es recomendable al 100% para las empresas, pero quizá menos recomendable el republicano, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay que elegir quizá al menos malo, si se puede hablar así, pero desde luego lo que necesitan las compañías en este momento es estabilidad y sobre todo es confianza. Esa estabilidad y esa confianza, aunque la candidata, dicen los que saben de esto, que no es brillante o que no tiene un tirón importante como está demostrando, le daría una confianza y una estabilidad que no la puede ofrecer el candidato republicano. Eso no lo pone nadie en duda, ¿no? No lo pone nadie en duda, y yo creo que es el famoso refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer, y creo que esa estabilidad y esa confianza con Hillary Clinton estaría más asegurada que con el candidato republicano. Antonio, y digamos que los mercados, las compañías darían un salto cualitativo importante, porque parece ser que el dinero está miedoso, está ahora mismo en resguardo por varias circunstancias, pero especialmente ahora, sobre todo por las incertidumbres en Estados Unidos. ¿Podría volver a los mercados? ¿Podría volver a la renta variable, el dinero que se ha guardado y se ha refugiado en fondos monetarios, etcétera, etcétera? Podría volver. Ahora hemos visto, por ejemplo, un aumento del precio del oro, que el oro es un valor refugio en un momento como este de incertidumbre y de crisis. Si hay una estabilidad política, si hay una confianza en los mercados, desde luego que el dinero, que hay mucho en este momento, el problema que hay en los mercados es que hay una falta de rentabilidad, por lo cual si hay esa confianza y esa estabilidad, sin duda que podría volver a la renta variable. Porque liquidez hay mucha, ¿no? Liquidez hay mucha, ese es el asunto, o sea que dinero hay, como lo dicen muchos empresarios, lo que necesitan es proyectos, y en este momento una estabilidad haría que esa liquidez, que hay mucha, como tú decías, volviera a esos proyectos empresariales. En caso de que ganara Donald Trump, decimos que los mercados, algunos apuntan que estaríamos hablando de un 10, un 13% hacia abajo. Por decir algo, son algunos de los datos que apuntan los que supuestamente hacen previsiones más fiables, aunque eso todo es muy relativo. ¿Duraría mucho o sería también como el Brexit, digamos, un espejismo que después volvería otra vez? O en este caso, los inversores se lo pensarían más porque es
muy diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, en los mercados europeos con el Brexit británico? Yo no soy tan pesimista como esos análisis que yo creo que son excesivamente alarmistas, y ese 10-12% que luego se ve que la bolsa no está descontando, porque la bolsa está yendo, en este momento está yendo bien, tanto la bolsa americana como la bolsa, digo, el cierre de hoy. Ah, el de hoy. El de hoy, sí. No, el de hoy ha ido estupendo en Europa y está empezando muy bien en Estados Unidos. El Dow Jones y el Nasdaq. Yo creo que en Estados Unidos hay un asunto que es muy importante, y es que el contrapeso que hace, por ejemplo, el Congreso, no perdamos de vista que en estas elecciones no solo hay una elección entre Donald Trump o Hillary Clinton, hay una elección también de un tercio del Senado, hay una elección muy importante de la Casa de Representantes, y en este momento en Estados Unidos ese contrapoder que hace el Congreso, la Casa de Representantes y el Senado al poder ejecutivo del presidente es muy fuerte, por lo cual yo no soy tan pesimista, yo no soy tan alarmista como estos analistas que ponen tantísimo peso en el triunfo de Donald Trump y ese 10-15% de caída de las bolsas. Bueno, por dicho lo cual, nos vamos a marchar, señores, a la Bolsa de Madrid. Los mercados en el continente europeo están a punto de echar el cierre, algunos ya lo han echado y han mirado todo el día hacia el otro lado del Atlántico, como estamos comentando aquí. Amparo García, siguen con ganancias esos mercados, o mejor dicho, han finalizado con ganancias esos mercados en todo el continente europeo, ¿no? Sí, las plazas del viejo continente han celebrado y con mucha fuerza que el FBI haya decidido dar carpetazo a esa investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. Hemos visto todo el día subidas muy cómodas de más de un punto porcentual. Finalmente aquí el IBEX 35 ha cerrado con un rebote del 1,45% y ha terminado la jornada recuperando los 8.900 puntos. Ha cerrado en los 8.918 y ha sido de los que menos ha ganado, porque la plaza italiana ha subido más de un 2%. Y la parisina o la alemana en torno al 1,6%. Un festín que se está produciendo a esta hora también en Wall Street con más fuerza, por eso las europeas a media sesión aumentaban las ganancias. Ahora mismo el Nasdaq se está notando más de un 2% y el Dow Jones en torno al 1,7%. Así que aquí hemos pasado del miedo de la semana anterior a ese empate técnico en los sondeos entre Hillary Clinton y Donald Trump, incluso en alguno una ligera ventaja a Donald Trump, que tanto miedo da a los inversores, a de nuevo que Hillary Clinton esté por delante, y al final los mercados se están moviendo a golpe de sondeo, a falta del resultado electoral del próximo miércoles. Mientras en el mercado de deuda prima de riesgo estable en los 110 puntos básicos, el petróleo sigue por debajo de los $50 el barril y el euro ha recuperado el dólar con 10 centavos. Bueno, pues habrá que esperar a mañana a ver qué es lo que ocurre, y el miércoles por la mañanita, hora europea, de madrugada hora americana, pues seguro que los mercados van hacia arriba o hacia abajo dependiendo del resultado. Eso no te cabe la menor duda, ¿no, Amparo? No, aquí ya estamos preparados, sobre todo para ir viendo por estados cuál es la reacción de los inversores, porque así van a ir conociéndose los resultados, más bien por estados, y ver cómo se van moviendo los mercados según la lectura que hagan hasta que definitivamente haya un candidato ganador. Bueno, Amparo, mañana nos reencontramos en la edición de tarde. Pásalo bien, un saludo, buen lunes. Hasta mañana. Bueno, 16 grandes empresas de nuestro país, Antonio, tienen negocio en Estados Unidos. Hablamos de grandes compañías. Del resultado electoral de mañana podría depender su cuenta de resultados, porque gran parte del negocio lo tienen ubicado allí, lo tienen radicado allí en Estados Unidos. 16 grandes compañías, pero cientos de empresas medianas también, que donde han crecido en estos últimos años ha sido internacionalmente, y en Estados Unidos es un mercado muy importante para muchas de estas compañías. Yo insisto que no soy tan alarmista. Creo que aunque gane Donald Trump no va a tener un impacto tan serio como se está hablando en sus cuentas de resultados. Y después de días de ser valor refugio, el oro pierde, permíteme la expresión, pierde brillo. Además del oro, ¿en qué valores se pueden refugiar los inversores estos días de incertidumbre? Pues es complicado. ¿En los monetarios? Activos monetarios, renta fija y sin duda en la vivienda. Creo que es uno de los activos. Sí, para que si compras vivienda y luego quieres entrar en bolsa, te va a costar más trabajo luego venderla. Sin duda, si aquí al final no existe la varita mágica, pues si no estaríamos aquí, si no estaríamos todos forrados, ¿no? Exactamente, pero creo que hay estos valores alternativos, valores refugio, que son importantes a la hora de establecer una alternativa a la renta variable.
Bueno, el dólar, la moneda norteamericana, parece que se recupera o al menos que deja de caer. ¿Podría oscilar mucho el cambio de divisa después de las elecciones? ¿O no está ahí ya más descontado? Yo creo que está más descontado. Yo creo que no hay mucho margen para la fluctuación y creo que es cuestión de esperar un par de días, pero vamos, yo creo que habrá un margen de estabilidad. Bueno, y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, bueno, el BBVA, ha elevado 2 décimas su previsión de crecimiento para este año hasta llegar al 3,3% para el 2017 y hasta el 2,5% para el siguiente. El crecimiento, según la entidad, está siendo más robusto de lo esperado. Aún así, pide al Gobierno reformas ambiciosas para, dice, reducir desequilibrios como el déficit público. El BBVA cree que España cumplirá este año la meta de déficit del 4,6% por la reforma del impuesto de sociedades y que el próximo año, en el 2017, se desviará 5 décimas hasta el 3,6%. La tasa de paro bajará en 2016 al 19,7%, rebajando esa barrera psicológica del 20%, y en el 2017, para el próximo año, llegaríamos, según el BBVA, al 18,1%. Es un estudio que publica hoy el prestigioso Centro de Estudios Económicos del BBVA. Y las previsiones que hace Moody's son menos ambiciosas que los del BBVA. Calcula un crecimiento del 2,9% para 2016, o sea, para este año, y un 2%, tan solo un 2% para el 2017. En un informe distribuido entre inversores, la agencia Moody's de calificación no confía en que nuestro país se ajuste a los objetivos de déficit público que, según recuerda, ha incumplido repetidamente. Moody's también pone en duda que el nuevo gobierno de Mariano Rajoy pueda aplicar reformas que solucionen la debilidad estructural de las finanzas públicas, porque, dice, está en minoría y por la fragmentación que tiene el Parlamento español. Por eso no descarta esta agencia de calificación que haya elecciones anticipadas. Están pesimistas los de Moody's, ¿sí, Antonio? Está muy catastrofista. Yo creo que hay datos positivos, el empleo va mejor, el consumo va mejor, y no perdamos de vista que el 50% del empleo que se está creando en la eurozona viene de España, por lo cual yo creo que esos son datos robustos. Hay un crecimiento económico importante y yo estoy más con el BBVA que con Moody's. O sea, que no compartes este análisis tan catastrofista de Moody's. Bueno, BBVA y Moody's coinciden en que eso sí, hacen falta reformas estructurales. Ahí coinciden los dos informes, tanto el Centro de Estudios Económicos de BBVA, que es desde hace muchos años un centro muy prestigioso para este tipo de previsiones. Coinciden los dos. ¿Cuáles exactamente de las reformas que habría que hacer a las que se está refiriendo tanto Moody's como el BBVA? Yo creo que hay una reforma, seguir modificando, seguir actuando en la reforma del empleo. Creo que es importante, es una de nuestras grandes tareas. Otra de las grandes reformas pendientes que tenemos en España es la educación, pero yo creo que cuando la bolsa hoy ha marcado una tendencia positiva, creo que están dando un resultado positivo y están dando un margen de confianza también al nuevo gobierno y al nuevo Consejo de Ministros, y creo que eso es positivo, creo que genera una cierta confianza, una cierta estabilidad, y creo que eso es lo que los empresarios y los directivos de las grandes empresas estamos esperando. Bueno, compartir este optimismo va a tener mucho que ver con lo que ocurra en las próximas semanas con la negociación de los presupuestos para el nuevo Ejecutivo. Eso nos va a dar un poco pie a pensar qué es lo que puede pasar en los próximos meses, porque los presupuestos generales es el proyecto quizá más importante legislativo que presenta un Ejecutivo al Parlamento y necesita, lógicamente, del consenso de varias fuerzas políticas para poder sacarlos adelante. ¿Eres optimista también en esto? ¿O aquí ya no eres tan optimista? Ahí ya no soy tan optimista y sobre todo con la cuadratura del círculo, la cuadratura de esas grandes reformas, esos grandes pactos que tiene que hacer el PP con Ciudadanos o con el PSOE para aprobar esos presupuestos, y junto a eso seguir las directrices de Europa y seguir esa gran espada de Damocles que tenemos, que es el déficit público. ¿Cómo podemos embridar el déficit público en un entorno en el cual hay que pactar muchas medidas y que se tienen que ver reflejadas en esos presupuestos? Pues hablando de Europa, hablando de Bruselas, Luis de Guindos desmiente a Moody's y dice que España sí cumplirá el límite de déficit, incluido el de 2017, el del próximo año, y se basa precisamente en que el crecimiento está superando en nuestro país sus expectativas. El ministro de Economía, ya en plenas funciones, está reunido con sus colegas del Eurogrupo, ya saben, los ministros de Finanzas de la zona euro, del que está pendiente nuestro corresponsal comunitario, nuestro corresponsal en Bruselas, que es José Ramón Patterson.
La primera reunión de los ministros de Economía de la zona euro después de la formación del Gobierno. En ella la Comisión va a informar de su último análisis sobre la situación económica de nuestro país, en el que dice, entre otras cosas, que crece de manera robusta, aunque debe seguir haciendo reformas y completar la privatización de Bankia y del Banco Mare Nostrum. España, recordemos, tiene pendiente el envío del presupuesto para 2017 con las medidas que exige Bruselas para reducir el déficit en un 0,5%, lo que supone aproximadamente un ajuste de unos 5.500 millones de euros. Y es muy probable que el ministro Luis de Guindos, que ha dicho hace un momento que España va a cumplir sus compromisos, que avance hoy las previsiones del Ejecutivo sobre el calendario para la aprobación de las cuentas del año que viene. Este año, clarísimamente, las medidas que ha adoptado un gobierno en funciones, y eso es algo que les voy a transmitir hoy también en el Eurogrupo, a pesar de ser un gobierno en funciones, van a permitir cumplir holgadamente el 4,6% de déficit público y eso ya es una buena noticia en sí mismo, es decir, que se cumpla holgadamente, ya entras el año próximo con una situación presupuestaria mejor y simultáneamente, si hay más crecimiento económico, hace más fácil el cumplimiento del 3,1%. Bueno, veo que Luis de Guindos está en tu línea de que no está muy de acuerdo con las previsiones de Moody's. Antonio, en los próximos presupuestos de los que hablábamos antes se incluirán las medidas para ajustar esos 5.500 millones. ¿Eso sí o sí, no? Eso creo sí o que sí, ¿no? ya no nos queda mucho margen. He preguntado en varias ocasiones a personas que se sientan donde tú estás ocupando hoy la silla, qué opciones tiene el Ejecutivo para poder conseguir la reducción de esos 5.500 millones que nos exigen Bruselas desde hace ya tiempo. Pues no hay... Y me suelen contestar en términos generales, o bien ajustando gastos o bien aumentando ingresos. No hay más, ¿no? Al final no hay más. Y yo creo que aquí una de nuestras grandes tareas, antes hablábamos de las reformas estructurales, es hacer una reforma profunda de la administración pública. Yo creo que este es otro lugar quizá común, pero creo que es una de las claves más importantes para poder lograr esa cuadratura del círculo. Estoy viendo que Guindos prevé enviar un nuevo plan presupuestario con un crecimiento superior al que presentaron y un déficit del 3,1%. ¿Coincidirán con Bruselas o volverán a discrepar en las cifras? Que hay veces que esa discrepancia nos trae un poco de cabeza. Yo creo que coincidirán en las grandes líneas, pero habrá luego siempre discrepancias en pequeños matices. Pero vamos, yo soy optimista y creo que la elección de Luis de Guindos como ministro de Economía también es otra noticia positiva que va a dar también estabilidad y confianza a los inversores. Bueno, te decía que Antonio Núñez trabaja, ¿eres CEO de la empresa? Soy socio de Paragon Partners. De Paragon Partners, sí, que es uno de los headhunters, digamos, cazatalentos que más prestigio aquí en España. Y en estos momentos, ¿esa capacidad de selección tiene algún tipo de condicionamiento por las elecciones norteamericanas también, o no sería ya bajar demasiado a...? No? Es bajar demasiado. Sí que es cierto que hay algunos procesos grandes que están pendientes de esas elecciones americanas, pero vamos, en el día a día las empresas trabajan y tienen que funcionar independientemente de esas elecciones. Has escrito un libro, más o menos, diciendo cuál es, o exponiendo por tu experiencia, cuál es el decálogo, los decálogos o las bases para ser un perfecto CEO, un perfecto consejero delegado, un perfecto almirante de una nave empresarial, digamos, ¿no? Exacto. Dame 2 o 3 importantes, fundamentales, para poder optar a un puesto de ese tipo y que un cazatalentos como tú, cuando entrevista a una persona así aspirante, sepa que está dentro de los que pueden optar a ese importante puesto. Pues mira, el 87% de los CEOs que he entrevistado en este libro, que son más de 70 presidentes y CEOs de grandes compañías, me han dicho que la visión estratégica, tener muy clara cuál es la hoja de ruta, hacia dónde van nuestras organizaciones, es la primera cualidad. La segunda es tener una capacidad de motivar, de ilusionar a todo el equipo. Un líder es aquella persona que sabe alinear a toda la organización hacia un objetivo compartido. Y la tercera, sin duda, son los valores. Tener una serie de valores, la ejemplaridad, por ejemplo, la integridad, la coherencia, son valores que las compañías valoran muy especialmente en este momento para sus altos directivos. Cuando estás hablando de CEOs, no solamente estás hablando de consejeros delegados, estás hablando de consejeros delegados, pero estás hablando de equipos de dirección, de compañías en general, ¿no? Compañías de alta dirección que son principalmente con los que nosotros tenemos contacto en el día a día en nuestra firma. Y a esos 70 consejeros delegados que tú has entrevistado,
¿Algunos han pasado por vuestra empresa de selección para poder llegar a ocupar ese puesto o no? Unos cuantos han pasado. Ahí tenemos tanto empresas multinacionales, empresas del IBEX o empresas familiares también. Y algunos de estos sí que han pasado por estos procesos, porque las grandes compañías utilizan pues estos servicios de asesoramiento externo cuando quieren contratar a las personas de su equipo de alta dirección. ¿Se paró mucho en los procesos de selección cuando estábamos en plena crisis? Se paró. En España, sin duda. Nosotros crecimos mucho a nivel internacional. En los últimos 3 años hemos trabajado en 28 países, que se dice rápido. Y luego también en posiciones de consejo de administración. Buscar a buenos consejeros, a buenas consejeras para estas compañías es otro de los retos que tienen las grandes compañías en España en este momento. Y en estos momentos podemos decir que estamos otra vez en los niveles de exigencias o de demandas de directivos como antes de la crisis, sí, ¿o no? ¿Estamos todavía un poquito más bajos? No, estamos en los mejores momentos. España está viendo muchos procesos, muchos proyectos empresariales, está creciendo y eso se nota sin duda en la búsqueda de altos directivos. ¿Por qué buscáis siempre la experiencia en los altos directivos sin dar a veces oportunidades a personas jóvenes que podrían ser unos estupendísimos ejecutivos de primer nivel? Bueno, al final tienes que hacer un equilibrio entre la experiencia, que es un grado sin duda, y algunas de las competencias o habilidades directivas que se están pidiendo ahora. Por ejemplo, todas las habilidades digitales son competencias que los altos directivos con más edad no las tienen, entonces tienes que hacer un balance. Yo creo que al final no existe el directivo perfecto, pero sí que existe directivos que tienen que aunar esa experiencia con algunos de los retos que le demandan las compañías en este nuevo entorno. Antonio, ahora que te he referido a la era digital, a las grandes redes sociales, en definitiva otros instrumentos que, como tú decías, hay personas de una determinada edad, estupendísimos, ejecutivos de primer orden, con muchos años de experiencia que no controlan, pero quizá el face to face, el cuerpo a cuerpo, la relación personal, no se puede suplir nunca con las tecnologías, ¿no? ¿Se sigue teniendo en cuenta a la hora de hacer una evaluación para un posible candidato? Por supuesto, por supuesto. Ahora, hay factores, por ejemplo, la tecnología, la revolución digital ha cambiado el modelo de negocio de muchas compañías. Hay unos nuevos consumidores, los millennials, son nuevos consumidores que utilizan plataformas, que utilizan smartphones para comprar, por ejemplo. Todo eso hay que obviarlo, no hay que obviarlo, perdón, y hay que incluirlo dentro de las peticiones que se hace a un nuevo CEO cuando está pidiendo una competencia digital. Sí, hay consejeros delegados, directores generales, presidentes ejecutivos, en definitiva, personajes importantes que manejan una importante compañía, que encuentran es fundamental el tener una persona de su máxima confianza, digamos una especie de asistente personal, que igual le prepara una reunión en un país extranjero, que le prepara una cena o que le da un consejo de comunicación institucional. ¿Sigue existiendo esa figura del mano derecha, no orgánico en sí, sino pegado desde el punto de vista no solamente profesional, sino personal al consejero delegado? Sin duda. Hay una figura, que es una especie de jefe de gabinete o de persona de máxima confianza, que es muy importante en esas posiciones donde tienes muchísimos frentes, tienes que hacer frente a muchísimos retos en el día a día y es imposible que una persona pueda hacer frente a todos esos retos al mismo tiempo. ¿Están bien pagados los CEOs en España con respecto a otros países europeos? Yo creo que sí. Yo creo que en España tenemos muy buen talento comparable al de otros países, y hace poco me preguntaban la comparación entre los directivos españoles y los directivos norteamericanos, y creo que en España tenemos muy buenos directivos y creo que están acorde a esa competencia, están bien pagados. Rectifícame si me equivoco, la impresión que tenemos algunos. Por ejemplo, cuando un candidato va a una empresa como la tuya, a una empresa de Headhunter, por ejemplo a Paragon Partners, y ese candidato está trabajando para otra compañía, es como si estuviera más valorado, con más posibilidades de acceder a ese otro puesto, que si va una persona que es puede haber sido un excelente ejecutivo y en ese momento se encuentra en horas bajas de las muchas que ha habido en este país durante la crisis. A ver, no se puede hacer reglas generales, pero sin duda que cuando tú estás buscando talento, el talento muchas veces está en las compañías, algunas compañías de la competencia, etcétera. Ahora, en estos años de crisis también ha habido talento que ha estado en momentos, como tú has dicho, de horas bajas o estaban buscando en búsqueda activa de empleo. Por lo cual tampoco se pueden hacer reglas generales, pero sin duda que el estar en este momento trabajando es un activo importante. Se mueven mucho, ¿verdad?, los grandes ejecutivos de empresas, ¿no? ¿Da tiempo a ejecutar un proyecto, llevarlo a buen puerto, con ese movimiento, ese trasiego que hay de compañías, de los principales ejecutivos? Ahí hay opiniones para todos los gustos, pero yo creo que mínimo
4 años para desarrollar un proyecto en una compañía es el mínimo para poder cambiar de compañía. ¿Y cuál es el sector en el que en estos momentos más ejecutivos de alto nivel se están demandando? Pues mira, hay muchos sectores, por ejemplo, todo lo relacionado con la industria farmacéutica, biotecnología, healthcare, es un sector muy pujante en este momento, también las empresas de servicios, y en este momento también está habiendo un auge importante en todo lo que tiene que ver con vivienda y relacionado. O sea que... ¿Nos están robando ejecutivos en el mercado internacional? ¿En el mercado laboral internacional de alta dirección? Hay ejecutivos españoles que están dando el salto a otras compañías o a otros proyectos internacionales, y de la misma forma nosotros también estamos en este momento, cuando hacemos búsquedas, no buscamos solo en España, sino buscamos a nivel internacional. También nosotros robamos de esa forma talento de otros países para las grandes compañías españolas. Y lo que está muy de moda entre los ejecutivos, no todos, pero bastantes, es el tema del running, el correr. Incluso algunos antes de amanecer, antes de ir al despacho, ya hacen su entrenamiento, incluso algunos eluden comidas de trabajo que no sean imprescindibles para calzarse las mallas e irse a correr. Estoy recordando, por ejemplo, a Martín Payete, que este fin de semana, por ejemplo, ha corrido la maratón de Nueva York, entre otros muchos, ¿no? Sí. ¿Eso qué pasa? ¿Que oxigena el cerebro y hace que uno rinda más en el despacho después, o qué, Antonio? Oxigena el cerebro, y yo creo que es importante, y uno de los aspectos que señalo en el libro es que el CEO tiene que ser un CEO equilibrado, que tiene que equilibrar no solo su vida profesional, su vida personal, sino también el deporte, y creo que es una de las claves importantes también para tener CEOs no solo profesionalmente muy buenos, sino también, o sea, que cuando llegan a tu empresa, Paragon Partners, una persona aspirante a un CEO y es una persona que no lleva una vida demasiado ordenada, pierde puntos, ¿no? Bueno, al final tú estás buscando un directivo que funcione bien, pero también que tenga una vida equilibrada con los otros aspectos de su vida. Y confiésame, para finalizar, un secreto. ¿Es verdad que hay veces que hay incluso hasta seguimiento personal para ver qué tipo de vida lleva esa persona que opta? ¿O eso no me lo puedes decir? Nosotros ahí no hemos llegado. No. Nosotros, ¿Es secreto profesional o no habéis llegado? No hemos llegado, y nosotros, nuestro negocio se basa en la confianza, y tenemos confianza en nuestros candidatos y, por supuesto, en nuestros clientes. Muy bien, Antonio Núñez, recuérdame el título de tu libro. El líder ante el espejo. El líder ante el espejo. Bueno, nosotros no somos líderes, pero hemos estado ante la cámara, y lo hemos hecho con este hombre que sabe mucho de economía y también de resolver demandas en sentido de grandes empresas que le solicitan importantísimos ejecutivos a nivel nacional e internacional. Su obligación o su deber, su tarea en definitiva no está exenta de responsabilidad, es intentar conseguir siempre el mejor. Hay veces que imagino que os podréis equivocar, ¿no? Como todos nos equivocamos, pero lo nuestro es buscar el mejor talento en el mercado para nuestros clientes. Ha sido un placer, Antonio Núñez, haber contado contigo durante este tiempo. Igualmente, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Ya el próximo día que nos veamos sabremos quién es el presidente de los Estados Unidos o presidenta. Seguro. Estamos, señores, en las 6, son las 5 en Canarias. Hacemos un rápido repaso de 7 minutos a las noticias del lunes.